Bien, hoy vamos a ver, en este mini tutorial, vamos a ver cómo podemos trabajar con las interrupciones dentro de Arduino. Existen dos tipos de interrupciones. Las interrupciones temporales, que nos van a permitir ejecutar cierto código cada cierto intervalo de tiempo, y luego están las interrupciones externas, que es las que vamos a ver hoy aquí. Esto lo que hace es permitir reaccionar a eventos externos con mucha rapidez. Por ejemplo, podríamos tener un sensor de presencia que encendiera una luz cada vez que detectara la presencia de una persona o de algún animal y detendría el código que se estaría ejecutando. En el ejemplo que vamos a verlo en este vídeo, vamos a hacerlo con dos botones o dos pulsadores en este caso. Serían estos dos que están aquí, que están conectadas a los pines de interrupción del Arduino Uno, que solo tiene dos. Y mientras tanto se está ejecutando este código, que es el típico de las luces del coche fantástico, donde las luces van pues de un lado al otro y vuelven. Lo que nos va a permitir estos dos pulsadores es aumentar y disminuir la velocidad. Lo importante de aquí es ver que podemos cambiar la velocidad sea donde sea. Si nosotros no lo hiciéramos con interrupciones, tendríamos que determinar un lugar, es decir, tanto si está a la derecha, como si está a la izquierda, como si en el medio, que detectara si hemos pulsado el botón. Eso es complicado cuando tenemos un intervalo de tiempo, un delay grande. En este caso, por ejemplo, tenemos un segundo, pero podemos ir reduciendo. Y lo podemos reducir en cualquier momento. No hace falta que esté en un lado o en otro. Entonces, según vamos pulsando, lo que va haciendo es reducir el tiempo, el delay, y llegamos al mínimo. Y esto se consigue gracias a las interrupciones, que nos van a permitir, sobre todo, detener el código que estamos ejecutando y ejecutar otro código que es una función ISR, que es la asociada a la interrupción, que tiene que cumplir unas características especiales. Por un lado, no permite devolver ningún tipo de valor y tampoco se le permite pasar ningún parámetro. Ahora lo que vamos a ver a continuación es el circuito, un poco por encima, como lo he montado, por si lo quieres montar tú. Y luego a continuación lo que veremos será el sketch que he programado para trabajar con las interrupciones. Bueno, pues el circuito que vamos a utilizar es este. Aunque veamos muchos componentes aquí, es un circuito muy sencillito donde tenemos LED, resistencias, dos pulsadores y otras dos resistencias. Y ahora vamos a ver las diferentes conexiones y cómo lo he cableado yo. Bueno, tendremos las 5 LEDs que se van a ir encendiendo de izquierda a derecha y cuando llegue a la derecha volverá a la izquierda. Están conectados todos a una resistencia, cada uno a una resistencia de 470 ohmios y luego cada uno está conectado a un pin digital a partir del 8. Del 8 al 12 lo vamos a utilizar para iluminar los LEDs. Luego utilizamos todos la misma tierra, que la vamos a obtener de la parte donde están los pines digitales de la placa de Arduino, y luego los pulsadores tienen conectados una resistencia pull down, es decir, que nos va a mantener un estado bajo cuando no esté pulsado el pulsador, y cuando pulsemos lo que vamos a tener es un estado alto. Por eso tenemos la conexión a la alimentación de 5 voltios. En este caso podemos utilizar la misma alimentación y luego cada pulsador, el de la izquierda, lo vamos a utilizar al pin digital número 2, que es uno de los pines de Arduino utilizados para las interrupciones. Ahora veremos cómo tenemos que configurarlo dentro del código, y el de la derecha lo que vamos a utilizarlo es para el pin número 3, que es el segundo pin de interrupción. La placa de Arduino solo tiene dos pines que permiten interrupciones y dependerá de la placa que estés utilizando, pues deberás de configurarlo de una manera o de otra. Con el Arduino Uno se debe configurar de esta manera. ¿Cómo va a funcionar? Pues en principio vamos a tener en el loop dos bucles, que lo que nos van a permitir es que se mueva la luz de un lado a otro a una determinada velocidad, y cuando pulsemos el pulsador de la izquierda lo que haremos es bajar esa velocidad, y cuando pulsemos el de la derecha lo que hará es aumentar la velocidad. Como ya hemos visto en el vídeo anterior, lo que vamos a conseguir es que en un momento dado, esté donde esté el LED iluminado o el bucle que está iluminando los LEDs, cuando pulsemos
lo que hará es cambiar la velocidad, aumentará o disminuirá, depende de dónde pulsemos. Pero sí que es verdad que no tenemos que estar controlando si se ha pulsado o no, y eso lo debe, en principio, si no utilizamos interrupciones, deberíamos de hacerlo pues en una parte del código, pues ya sea al principio, al final, en medio o donde sea. La ventaja que tenemos con las interrupciones es que vamos a liberar al procesador de Arduino, ya que no tenemos que estar controlando cuándo se ha pulsado ese pulsador o cuando tenemos un estado alto a la entrada del pin 2 o el pin 3, sino que automáticamente en el momento que tengamos un estado alto lanzará el evento y ejecutará una parte o una función de nuestro código. Ahora lo que veremos es eso precisamente, todo el código que hay desarrollado detrás de este circuito. Bien, pues una vez visto el circuito eléctrico que vamos a utilizar, ahora pasamos a la programación. Quizás lo importante dentro de lo que es la placa de Arduino es poder programar y ver los resultados dentro de nuestro circuito. En este caso, pues nada, este es el código, ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente. Te lo dejaré todo en el enlace asociado a este vídeo. Y lo importante, para poder trabajar con las interrupciones necesitamos conocer muy bien esta función que se llama Attach Interrupt. Nos va a permitir configurar un pin para que se comporte como una interrupción, es decir, que esté pendiente de si hay una señal externa y actuar en consecuencia. Y ahora veremos los parámetros que le debemos pasar. Luego el tema de las luces del coche fantástico son muy sencillos, con dos bucles, ahora lo veremos un poco más adelante. Y vamos a pasar a ver cómo funciona el Attach Interrupt, porque es lo importante y lo primordial para utilizar las interrupciones. Esta función admite 3 parámetros. Hay que tener mucho ojo con el primer parámetro, que sería este de aquí, donde le podemos pasar le debemos de pasar un valor entero. Normalmente le vamos a pasar el ordinal de pin que vamos a utilizar. Por ejemplo, en Arduino 1 tenemos dos pines, el 2 y el 3, que lo podemos utilizar como interrupciones. Si queremos trabajar con el 2, aquí deberíamos de pasar, por ejemplo, un 0. Con ponerle un 0 funcionaría. Y si queremos trabajar con el 3, deberíamos de pasar un 1, sería el ordinal. El 2 sería el pin 0 de interrupción y el pin 3 sería el pin 2 de interrupción. Para evitar estas confusiones, lo que creó la SDK de Arduino es una función que lo que te devolvía precisamente era ese ordinal. Le pasabas un pin y dependiendo del pin que le pasabas y dependiendo la placa con la que estés trabajando, pues te devolverá un valor u otro. En este caso voy a volver a poner otra vez la función que vamos a utilizar, que se llama Digital Pin to Interrupt. Le vamos a pasar el número de pin con el que queremos trabajar y él nos va a devolver un 0 o un 1, porque estamos trabajando con Arduino 1. Si trabajáramos con otra placa que tuviera más pines de interrupción, pues nos devolvería el ordinal correspondiente. Así es transparente a nosotros y no nos equivocamos. Mucho ojo, porque si nosotros ponemos aquí un 2, no nos va a funcionar porque no existe el ordinal número 2, no hay un tercer pin de interrupción. Por lo tanto, mucho ojo con esto. El segundo parámetro es la función ISR, se suele llamar. Es una función normal, como la loop o como la setup, la cual se va a ejecutar cada vez que detecte esa señal. Ahora veremos qué tipos de señales podemos detectar. En este caso es una función algo especial porque primero no va a devolver ningún valor, tiene que ser del tipo void, es decir, no devuelve ningún valor, y también no le podemos pasar parámetros. Estas dos funciones que yo utilizo aquí, la del pin número 2, la interrupción 0, que a partir de ahora la voy a llamar pin número 2 para no generar confusión, pues lo que va a hacer es bajarnos la velocidad. Vamos a bajar en esta función la velocidad. Y en el pin número 3 lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad. Por lo tanto, estas dos funciones yo las tengo declaradas aquí abajo. Vamos a ir a verlo. Y este caso es la función ISR, se suele llamar técnicamente, que lo que va a hacer es bajar la velocidad. En este caso, pues tenemos una variable global, que ahora veremos cómo se declaran este tipo de variables, y lo que le vamos a hacer es bajarle una cantidad, la restamos y ya está. Como no queremos que llegue hasta, por ejemplo, 0 y se quede parado,
o que no tenga un delay, en este caso la velocidad va a ser igual al delay, pues podemos poner una velocidad mínima, que es lo que he hecho yo aquí con un if. Le decimos si es velocidad mínima, es menor que velocidad mínima, no lo ponga, sino que haz que sea igual a la mínima y de ahí que no baje. El de velocidad o sea, máxima o más, lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad. En este caso, en vez de restar, lo que hacemos es aumentar y vamos a tener una velocidad máxima. Si lo supera esa velocidad máxima, pues se iguala y así nunca superaremos la velocidad máxima. Por lo tanto, no es complicado porque son funciones que estamos utilizando constantemente con Arduino, con el código nativo de Arduino, y se declaran exactamente igual, y lo único que tenemos que tener cuidado de meterlas aquí la que queremos que actúe. En este caso, el número 2, que es donde tenemos un pulsador, lo que va a hacer es cuando pulsemos va a reducir la velocidad, y en el número 3 cuando pulsemos va a aumentar la velocidad. El tercer parámetro es el modo. ¿Qué queremos detectar? En este caso yo tengo puesto Rising. Para ello yo tengo aquí un esquema donde nos va a aclarar las cosas. Existen en principio 4 modos de trabajo, aunque también existe un quinto que también lo he puesto, pero solo trabaja con ciertas placas como el Arduino Due o con el Arduino MKR1000. Los 4 modos, yo tengo puesto el Rising, ahora veremos lo que es, pero el primer modo que vamos a ver es el Low. Lo que va a hacer es que detecte cuando la señal está a nivel bajo, es decir, a 0 voltios o dentro del rango que se considera que estamos en nivel bajo. Cuando ocurra eso, lo que hará es ejecutar el ISR o la función asociada a esa interrupción. El siguiente modo sería el chain. El chain lo que nos va a detectar es un cambio de estado, ya sea de bajo a alto o de alto a bajo, da lo mismo. Siempre que haya un cambio de estado, lo que va a hacer es disparar ese evento y por lo tanto va a ejecutar ese ISR, esa función asociada a esa interrupción. El Rising lo que va a hacer es solo detectar el cambio de bajo a alto, que es el que hemos utilizado nosotros. Lo que hace es, si pasa de 0 a 5 voltios, de bajo a alto, dispara el evento y ejecuta la función. Vamos a olvidarnos todavía por ahora del high, y luego tenemos el falling, que lo que va a hacer es igual es al contrario que Rising. Lo que va a hacer es detectar un cambio de estado de alto a bajo, es decir, vamos a tener 5 voltios y de repente tenemos 0 voltios. Ahí en ese preciso instante lo que va a hacer es lanzar el evento. En este caso, si tuviéramos falling y luego pasara de 0 a 5 voltios, es decir, de bajo a alto, no se dispararía ese evento y por lo tanto solo haría caso cuando fuera hacia abajo. Y el low, que ya lo hemos visto antes. El high, como te he dicho antes, este modo solo funciona en algunas placas como el Arduino Due o como el Arduino MKR1000, y lo que va a detectar es lo contrario del low. Siempre que estemos en estado alto va a lanzar ese evento, esa función asociada a la interrupción, y va a ejecutar ese código. Por lo tanto, el que nos interesa ahora a nosotros, según la configuración que hemos visto con el circuito eléctrico, ya que teníamos el pulsador a una resistencia pull down, o sea que sin pulsar lo vamos a tener a 0, lo vamos a tener aquí, y cuando pulsemos va a haber un cambio de estado hacia arriba, es decir, de bajo a alto, y se va a lanzar ese evento, esa función. Y lo que no queremos es que cuando nosotros soltemos se vuelva a lanzar ese evento. Por eso hemos puesto Rising o Rising y no hemos utilizado Chain, ya que el Chain detectaría los dos cambios. Vamos a volver al código y os voy a explicar un poco qué es lo que he hecho y cómo hemos declarado las variables. Una variable muy importante cuando estamos trabajando con interrupciones o un tipo de variables son las volátiles. Las volátiles, esta palabra reservada le dice al compilador que estas variables pueden cambiar de valor en cualquier momento y por lo tanto el compilador debe volver a cargar la variable cada vez que se hace referencia en algún sitio a ella. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que quiere decir que nosotros esta variable volátil, que es velocidad, la vamos a modificar. Aquí, por ejemplo, la estamos modificando, estamos restando velocidad y aquí estamos aumentando velocidad. Lo que va a hacer es cada vez que hagamos referencia en esta de aquí,
lo que va a hacer el compilador es volver a cargar la variable. Normalmente las otras variables, las variables típicas que no utilizan esta palabra reservada, confían en alguna copia que puede tener en algún registro del procesador. Es decir, no hace falta que la cargue directamente de memoria. En este caso, nosotros le estamos diciendo al compilador que es obligatorio que la cargue en memoria. Por eso es importante cuando estamos trabajando con interrupciones, ya que lo vamos a modificar en diferentes sitios de nuestro código. También luego vamos a hacer referencia a ella dentro del bucle loop, ahora lo veremos, y por lo tanto es importante. Luego he declarado 3 constantes, donde tenemos la velocidad máxima, que no va a superar, estos son milisegundos, por lo tanto sería 1 segundo, la velocidad mínima que sea 20 milisegundos y que aumente de 20 en 20 milisegundos. Esto es lo que utilizamos aquí abajo, el aumenta va a ser de 20 en 20 milisegundos y la mínima va a ser 20 y la máxima va a ser 1 segundo, 1000 milisegundos. Luego he declarado un array por facilidad para que sea más sencillo tratar todo el tema de los LEDs, de que se vayan encendiendo y apagando las diferentes luces y lo que he hecho es almacenar todos los pines en un array para luego trabajarlos a través de bucles. Con un bucle for es muy sencillo acceder a ese número y modificar o alterar el estado de ese pin. Entonces lo primero que hacemos en la setup, bueno, pues inicializamos los pines de los LEDs que van a trabajar normal, no van a ser interrupciones y por lo tanto lo que hacemos es ponerlo en modo output y ya lo ponemos a estado bajo para que empecemos con todas las luces apagadas. Es un estado inicial que nos interesa tenerlo y así podemos empezar a trabajar. Luego asignamos la velocidad mínima para que empiece con esa velocidad mínima que es 20 milisegundos. Cada 20 milisegundos pues se va a apagar una luz y va a encender la de al lado. Y luego ya el attach interrupt, donde ponemos el pin número 2, el pin número 3, velocidad menos, velocidad más, que son los dos pulsadores, y que detecte un cambio de estado de bajo a alto. En el loop hay dos bucles. Uno que va hacia adelante, que va a recorrer el array del 8 al 12, y el segundo bucle lo que va a hacer es recorrer el array de 12 a 8. Entonces, si nos fijamos bien, pues nada, el primer caso es, tenemos una luz encendida, cuando, por ejemplo, empezamos por la izquierda, que sería el elemento número 0 del array, que sería el pin número 8, pues no tenemos ninguna otra a la izquierda, por lo tanto, eso tenemos que contemplarlo y siempre que sea mayor que 0, lo que haremos es apagar la de la izquierda. Vamos apagando la de la izquierda, que es I-1. Luego encendemos en el LED que estamos y lo que hacemos es, hacemos un delay, paramos el código y dependerá de la velocidad que tengamos, que la vamos a ir modificando con los pulsadores, pues irá más rápido o más lento. Luego, una vez que ya hemos terminado todo el bucle, hemos ido encendiendo y apagando las luces de izquierda a derecha, lo que hacemos al final es apagar el último LED y ya empezamos con todo apagado. Y ahora vamos hacia atrás. Recorremos el array hacia atrás y igual que antes, como el de la derecha no tiene un LED más a la derecha, lo que tenemos es que empezar siempre en el segundo LED apagando la de la derecha, ya que el primer LED no va a tener nada a la derecha y funciona igual. I+1 lo apagamos y encendemos en el que estamos. Igual, esperamos el tiempo que viene determinado por la velocidad y por último pues apagamos el último LED, que sería el LED 0, que sería el pin número 8. Y con esto ya tendríamos todo el código que nos va a permitir, pues eso, modificar la velocidad de las luces del coche fantástico. Y hasta aquí el programa de hoy. Os lo dejo otra vez con las luces del coche fantástico, donde vemos que con las interrupciones podemos hacer, sobre todo, optimizar mucho nuestro código, que se ejecute una parte concreta de nuestro código, de una función concreta, que sea súper rápido, que eso es muy importante. Debemos de tener especial cuidado con las funciones ISR, que son las que se ejecutan con las interrupciones, ya que no pueden provocar bloqueos, no podemos utilizar delay, no va a funcionar.
y también debemos de optimizar al máximo estas funciones para que sean lo más rápido posible, que ejecute y que haga lo que tenga que hacer y que devuelva el control a el loop, en este caso, que es lo que se está ejecutando. Porque cuando nosotros damos una interrupción y, por ejemplo, vamos por aquí, ejecutará la función ISR que está asociada a la interrupción, pero luego continuará por el mismo sitio. Da lo mismo donde estés, que siempre que detecte esa interrupción, parará la ejecución del código y ejecutará el código asociado a la interrupción.